Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a primar para ver las novedades que han traído de Navidad en la zona de hogar, así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Comenzamos con este muñequito de aquí, que es un osito por 8 euros. Me pareció buenísimo para una habitación infantil, es para dejarlo así de pie. Luego tenemos por aquí esta vela en forma de muñeco de nieve que pone que es de canela y caramelo. Tiene un precio de 7 euros. Estas macetitas de aquí son así como de cerámica muy pequeñitas, tienen un precio de 3 euros y tenéis en dos opciones. Luego tenemos este árbol de aquí por 8 euros, que es una vela, lo abrimos y se convierte en una vela. Podemos darle dos usos, ya sea decorativo como árbol o para una velita. Luego tenemos esta otra de aquí en color rojo y dorado, tiene un precio de 5 euros y tiene el motivo así navideño en la parte de delante. Por aquí tenemos este micado que es de canela y clavo, es de 100 mililitros y tiene un precio de 3,50. La verdad es que no lo olí, aunque ahora tienen estos testers de aquí para ver cómo huelen, pero se me olvidó olerlo. Tenemos esta macetita de aquí que viene con la plantita artificial y tiene un precio de 8 euros. La verdad es que me pareció súper mona para decorar ahora en estas fechas. Tenemos este pino de aquí nevado que tiene un precio de 8 euros, viene con una base que tiene una tela de cuadros. Y también tenéis otra opción que es un poco más sencilla, que es el arbolito solo sin estar nevado, con la base solamente en roja. Tenemos este arreglo de aquí, que la parte de abajo es como una caja de cartón, no era una maceta, por 12 euros. Y bueno, para tener un detallito con alguien, algún regalo o algo, me pareció, bueno, bastante graciosa. Luego estas macetas de cerámica que tiene un precio de 6 euros, viene con la plantita incluida, tiene así como en relieve las flores estas típicas de Navidad. Y luego tenéis esta otra opción por 5 euros, también viene con la plantita incluida en color rojo. Tenéis muchísimas ramas y flores artificiales para decorar. Habían entre 1,50, 3,50, depende también lo que elijamos. Yo lo que veo así como más nuevo, de diferente de otros años, es esta ramita de aquí. Tiene un precio de 3,50 y venía bastante cantidad de flores, que normalmente por este precio suelen venir una o dos flores, pero esta traía bastante y me gustó mucho la flor y el color que tenía. Ahora nos vamos a esta zona de aquí, que había bastantes cositas para decorar. Comenzamos con esta campana en color dorado, tiene un precio de 7 euros y es una vela, la parte de arriba trae una velita pequeñita pequeñita no, pero no era muy grande, de una sola mecha y sirve tanto para decorar como vela. Y luego esta también, que es como un árbol de Navidad en cerámica y también trae una velita en la parte de dentro. Tenemos por aquí este platito con el lacito en rojo por 3,50. Se puede usar como joyerito, por ejemplo, para dejar los pendientes o los anillos. Este regalito de cerámica en color blanco y dorado tiene luces LEDs y tiene un precio de 5 euros. También tenéis una versión un poquito más pequeña, que es esta de aquí, que tiene un precio de 4 euros y lo podéis poner juntos o separados, como más os guste. Luego este ciervo de aquí, que tiene un precio de 6 euros, me pareció muy bonito y muy elegante para decorar. Es en un color dorado latón, no es brillante y la verdad es que me gustó muchísimo. Luego tenemos este letrero de aquí por 5 euros que pone Joy to the World
y trae un cascabel en medio que sonaba un poquito cuando lo movías. Este portavelas de aquí, que tiene un precio de 7 euros para poner una velita en el medio, y luego trae las ramitas, trae bayas, trae una piña, todo muy navideño. Este reno de aquí, que es el típico para poner en las estanterías, tiene un precio de 3,50 y es bastante gracioso, por ejemplo, para una habitación infantil, ponerlo en una estantería. Luego tenemos este pajarito de aquí por 5 euros. No le encontraba mucho sentido al pajarito, porque un pájaro con barba, bueno, está como vestido de Papá Noel. Luego tenemos esta vela de aquí en forma de arbolito, tiene un precio de 6 euros y tiene un lazo que hace relieve y es bastante pequeñita. El precio me pareció un poco cara en relación al tamaño que tenía la vela. Luego tenemos este árbol de aquí de cerámica que estaba un poquito roto, solo quedaba este. Este tiene un precio de 8 euros y también tiene luces LEDs. Me imagino que cuando se enciende todas las estrellitas se quedan iluminadas. Esta casita de cerámica, que es para poner una velita de té en la parte de atrás, tiene un precio de 4,50. Y luego tenemos esta otra de aquí, que también es de cerámica, que tiene un precio de 5 euros creo que era, y tiene luces LEDs. Por aquí tenemos este jarrón que tiene como unas rayas en roja en forma de lazo para poner, por ejemplo, ramas artificiales o algunas flores naturales. A juego tenemos este micado de aquí que es de 100 mililitros y este tiene un precio de 8 euros y va a juego con la misma colección esta del jarrón que os he enseñado antes. También tenemos esta cajita con el mismo lacito. Esta tiene un precio de 6 euros, también me parece cara por el tamaño. Y bueno, es una estrellita con lunares en negro. Tenemos esta manta de aquí por 24 euros, es de 1,40 por 1,80. Me pareció un poco cara porque no es muy grande y no sé, el precio me pareció un poco exagerado para una manta. En la otra parte es como de borreguito, no había ninguna abierta para enseñaros. Luego tenemos este cojín en forma de lazo, por la parte de atrás era como de terciopelo en un color liso. Y también tenéis varias opciones de cojines para decorar. Había muchísima cantidad, luego os enseñaré más. Pero bueno, de los que estaban aquí en la exposición esta delantera, también tenéis estos con forma de muñeco de jengibre por 10 euros. Luego por 12 euros estos de borreguito que son como de la casita de jengibre y muchísimas más. Y también tenéis un montón de muñecos, peluches y un montón de decoración para los peques. Ahora nos vamos en la zona de las velas, que había muchísimas cositas de novedad. La verdad que yo creo que demasiadas para decorar, pero bueno, os voy a enseñar un poquito lo que había. En primer lugar tenemos este pack de 2 velas, siempre la sacan en todas las temporadas, lo único que cambia es el color o el dibujo. Tienen un precio de 3 euros. Luego también tenemos por aquí esta vela en forma de bola de Navidad, esta ya la sacaron también el año pasado. Tiene un precio de 6 euros y también la había en color rosa, que se me olvidó grabarla, pero tenéis la misma en color rosa. Luego esta de aquí en color dorado, que es de una mecha, y también la tenéis en color rojo así brillante. Esta tiene un precio de 5 euros. Y también tenemos esta de aquí, que es en color verde y dorado, 5 euros. Tiene como unos pinos dibujados y en la tapa trae un pequeño arbolito. Seguimos con este portavelas de cristal en color verde por 6 euros. El verde se va a llevar muchísimo estas navidades, creo que va a ser el color estrella, por así decirlo. Tenemos esta de aquí también en color verde por 7 euros. Esta trae 3 mechas, es bastante grande y en la parte de arriba trae como un lazo de terciopelo. Luego tenemos este pack de 2 velas y estas tenían como forma de árbol, no sé si lo podéis apreciar bien, pero era como un pino así alargado. Me parecieron muy originales y muy bonitas para decorar.
tienen un precio de 4 euros el pack de 2. Luego tenemos esta vela enorme por 12 euros, era bastante grande, pero es una pena porque hay que quemar la casita y todo lo que trae para encenderla, entonces como que pierde un poco la gracia de la vela, sería comprarla para no encenderla nunca y dejarla así. Luego tenemos este pack de 24 velas por 2,50, que esta la sacan también en todas las temporadas con diferente caja y diferente color. Este micado de aquí en color verde con la tapa en dorada tiene un precio de 10 euros, me pareció un poquito caro porque no era muy grande, pero bueno. Esta otra de aquí en color blanco tornasolado tiene un precio de 6 euros, era bastante grandecita. Y luego tenéis este pack de aquí de 3 velitas con motivos navideños por si queréis hacer por ejemplo un regalo. Viene la cajita con las 3 y tiene un precio de 6 euros. Y ahora os voy a ir enseñando un poquito lo que había en velas, es que había demasiado. O sea, demasiado. Esta que es la típica que sacan en todas las temporadas también, con la forma del vaso de café para llevar. Y os voy a enseñar un poco a modo general lo que había y ya sabéis qué encontrar en según qué tiendas o lo que hay de novedad. Nos vamos ahora a la zona de cocina, que también habían traído muchas cositas nuevas. Yo ya vine hace 3 semanas y habían sacado cosas de novedad, pero ahora habían muchísimas más. Vamos a comenzar con esta salsera de aquí. Ahora que vienen fechas que cocinamos mucho y vienen muchos invitados a casa, seguramente pues le daremos alguna utilidad. Tiene un precio de 7 euros. Dentro de esta misma colección tenemos este plato, por así decirlo, por 9 euros para poner aperitivos. Viene con 3 compartimentos para poner, por ejemplo, olivas, frutos secos, etc. Luego este pack de salero pimentero tiene un precio de 6 euros. Vienen los dos a juego también con la colección. Este apoya cucharas de aquí tiene un precio de 4 euros, aunque me parece un poquito pequeño y un poco incómodo para dejar la cuchara, pero bueno. También tenemos la lecherita, que tiene un precio de 5 euros. Y a juego con la lechera, como no, tenemos el azucarero para que la mesa quede bien, tiene que ir todo a juego. Tenemos el azucarero con el mismo dibujito y también trae su cucharita de cerámica. Luego también está el mantequillero por 7 euros, un artículo que no le daría uso yo creo que prácticamente nadie, pero bueno, si a alguien le gusta también lo tenéis. Este plato de aquí, que va también con esta colección, tiene un precio de 5 euros. Solamente había este tamaño, no sé si traerán otros tamaños, pero bueno, es más o menos como un plato de postre. Tenemos la taza a juego también por 4 euros y el lacito hace como la forma del asa. Y estos vasos, que habían 3 modelos, había uno de bastón de caramelo y otro de caramelo, pero hoy solamente quedaba disponible este. Tenemos también el pack de servilletas a juego, que vienen 2 por 6 euros, y también tenéis otro modelo que no sé si va dentro de la misma colección, pero bueno, se parecían un poco, y estas son 2 por 4,50. En la zona de cocina tenemos estas cucharitas de aquí de cerámica, que son muy bonitas, pero para decorar, porque no son ni una cuchara de café, ni una cuchara de sopa, ni una cuchara para cocinar. Tienen un tamaño muy raro, así que yo creo que son más a modo decorativo. Esta copa de aquí por 6 euros en un tono verde así como degradado. También tenéis la copa de cóctel, que es esta de aquí, por 6 euros también.
tenía como una forma así como de flor, por así decirlo, me pareció muy bonita. Y el vaso a juego también por 4,50 de los mismos tonos, o sea, va todo en la misma colección. También tenemos esta copa de cristal en color rojo que lleva como la cara de Papá Noel, así en relieve. Y a juego también tenéis el vaso como de tubo por 5 euros, era bastante grande y pesaban bastante, tanto la copa como el vaso. Luego tenemos este plato de aquí que tiene el borde en un color dorado. Tiene un precio de 5 euros, no sé si también traerán más, solamente había este tamaño de plato. Y luego también tenéis esta que es como una bandeja así ovalada. Esta tiene un precio de 12 euros, como para servir, yo qué sé, la carne, aperitivos, cosas así. Luego tenemos este platito de aperitivos por 9 euros, que en forma de hojitas estas típicas de Navidad, con las bayitas. Y a juego tenemos la taza, que podemos usarla pues para servir bebidas o a modo de jarrón si os gusta decorar la cocina. También tenemos esta cazuelita pequeña, a juego también con todo esto de lazos que han sacado. Tiene un precio de 6 euros y va con su tapita con el lacito. Y luego tenemos esto que es para poner los cubiertos, que es de fieltro. Aquí trae las ranuras para poner ahí pues la cuchara, el cuchillo, el tenedor, lo que sea. Vienen 4 por 3,50. Y a juego también tenéis los manteles individuales, que también son de fieltro. Viene con el arbolito de Navidad y también vienen 4 por 6 euros. Tenemos también este mantel que es como de hule, de estos así sintéticos, plásticos, que eso va muy bien para limpiarlos al momento. Los de tela al final se manchan muchísimo y se estropean de tanto lavarlos, pero también tenéis la opción esta de aquí, de lacitos, que solamente quedaba estaba todo desmontado, así que os enseño un poco más o menos cómo es, porque no había manera de enseñarlo bien, estaba todo desmontado y solo quedaba ese. También tenemos paños de cocina, como todos los años traen una variedad de paños. No me parecieron muy bonitos este año, estos son los mismos del año pasado, que yo creo que sobraban y los han puesto aquí. No sé si traerán de novedad, pero bueno, yo os enseño lo que había en este momento. Esta colección, que es muy colorida, que fue la primera que sacaron, os voy a enseñar lo que quedaba. Estaba la lechera, luego también tenemos el azucarero, va todo como dibujado con casitas típicas de estas de Navidad. Tenemos el salero y pimentero por 6 euros, que son 2 casitas de jengibre. Luego el mantequillero o no sé si se llama así, pero yo le llamo así, por 7 euros. Y luego esta tetera de aquí, que era bastante grande, por 12 euros, si os gustan las teteras para decorar o para usarlas. Esta tiene así también la forma de la casita. Tenemos este plato de aquí, que tiene un precio de 10 euros. Me pareció muy mono, por ejemplo, para poner galletitas y cosas así, pastitas para la merienda. Y esta caja de cerámica por 16 euros, que es, bueno, caja o tarro para poner galletas, bombones, chuches o cosas así ahora en esta época navideña. Y ahora os voy a enseñar un poquito las tazas que habían. No había mucha variedad, ya sabéis que el rey de las tazas es Pepco. Y lo que quedaba, casi todo estaba roto, tenía golpes por todos lados, pero bueno, os enseño para que veáis lo que hay. Y si os gusta el Grinch, aquí tenéis un stand solamente para los amantes de este personaje tan gracioso. Por ejemplo, tenéis esta taza de aquí por 8 euros, era bastante grande, de cerámica. Os voy a enseñar así estas dos cositas por si a alguien le gusta o por si queréis hacer un regalo, si sabéis que a alguien le gusta. Y la verdad es que había muchísimas cositas para tanto si os gusta como para regalar. También tenéis un stand aquí con adornos para el árbol de Navidad.
Es verdad que este año había muy poco o todavía no han sacado todo lo que tienen porque solamente había este stand de aquí y luego a modo general estas bolas que son las básicas que ponemos en el árbol, pero otros años sí que han puesto mucho más cositas de adornos para los árboles. También tenemos esta zona que están las coronas, también tenéis guirnaldas para poner así como en una estantería o una chimenea y algunas ramas más. Las coronas tenían un precio de 28 euros que me parecieron súper caras para ser primar. Creo que el año pasado costaban 16 euros o algo así, pero este año creo que se han pasado con el precio. Solamente habían estos dos colores en rosa y plata y marrón y dorado. También tenéis eucalipto en dorado, en plateado, bayas, piñas, rosas, un montón de colores. Y esta corona de aquí que estaba en la zona de la edición Edit, que es la edición especial de Primar, tenía un precio de 40 euros, que me parece una barbaridad. Para eso me voy a Zara Home, que están mucho más bonitas y de mejor calidad. Y bueno familia, ahora os dejo con un plano general de todo lo que podéis encontrar en textiles, ropa de cama, fundas nórdicas, mantas, cojines. Había muchísimas cosas, me podría pasar el día entero aquí grabando y hacer un vídeo de 4 horas tranquilamente. Pero os hago un pequeño resumen a vista general. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.